esquema básico, la idea que tenemos es para cualquier combustible renovable que usemos. En particular les muestro para el etanol, que era el que estábamos pensando, pero esto se puede generalizar para cualquier combustible. Nuestro objetivo es más la optimización del proceso, aprender a optimizar, que el proceso en sí. Pero les cuento, ustedes lo saben más que yo, pero el proceso de reformado de etanol, que consiste en mezclar etanol con agua, llevarlo a un reformador donde se produce el hidrógeno, y luego las etapas de esporificación con la water gas shift, la CO-Prox, para bajar el contenido de monóxido, que eso es alimentado a una celda de combustible, donde se obtiene la potencia y va a haber también un calor de celda, que es la parte del calor de reacción liberado que no fue potencia. A su vez, otro componente que ingresa es el aire, que va también en 3 etapas del proceso, que es una cantidad que debe ser ajustada y optimizada, que es para la celda el consumo de hidrógeno, para la CO-Prox el consumo de monóxido, y en el reformador, dado que la reacción es endotérmica, hay que quemar algún combustible, que las opciones son quemar un extra de etanol que se alimenta el proceso, y o exceso de gases de hidrógeno que sobren de la celda de combustible. Es un parámetro la utilización de hidrógeno en la celda. Entonces parte del sobrante de hidrógeno y parte de un extra de etanol que se alimente es lo que se quemaría con aire para mantener la temperatura del reformador. Entonces una de las ideas, que esto está en bibliografía y se usa, es, dado que el aire se tiene que comprimir para pasar por este ciclo, y en el reformador está ocurriendo una reacción a alta temperatura, o sea que acá hay entalpía y alta presión, es poner una turbina en la salida de los gases calientes que permita aprovechar parte de la potencia que se agregó. Y por lo que vimos en algunas simulaciones, la potencia de la turbina era más alta que lo que se necesitaba en el compresor, porque estaríamos ahorrando el compresor en potencia. Y la otra idea, que es así, es un poco más innovadora, es el calor de la celda, que es la parte del calor de reacción que no se aprovecha, utilizarlo para mover un ciclo Rankine orgánico. Que digamos, el desafío de este ciclo es que opera a muy baja temperatura. Los ciclos convencionales están a 200 grados o más, y este operaría con una temperatura de alta de 80 grados. Lo que tiene, sí, todas estas temperaturas que les muestro y también presiones que habría son datos estimativos. Un poco la idea es encontrar los mejores valores de todas las etapas, tanto de presiones como de temperaturas, como la relación de etanol-agua y los diseños de los equipos, todo, para que la potencia, la eficiencia que nosotros miraríamos es la potencia que se genera tanto en la celda como en el ciclo, menos todos los consumos que haya en la planta de potencia, respecto de la cantidad de etanol o la energía que viene con el etanol que se consume en todo el ciclo. Eso es lo que queremos optimizar. Entonces, a modo informativo, esto es algo que encontramos, que vimos que funcionaba bien, pero les digo, esto puede cambiar más adelante, dado que nuestro foco está en la optimización del proceso, más que en el proceso en sí. Es cómo son las reacciones de reformado del etanol, que no es que el etanol se descompone, el etanol se reforma solo, sino que se descompone en acetaldehído, este se descompone en metano, y es en realidad el metano el que se reforma. Y bueno, esto va en conjunto con la water gas shift, pero también encontramos casos en donde es el etanol el que se descompone directamente, el que se reforma directamente con agua. Para los moles es lo mismo, pero bueno, cambia el sistema. Y después, bueno, están la water gas shift, la CO-Prox y la celda. Lo importante acá es tener cuidado que la CO-Prox consume hidrógeno, y eso hay que tenerlo en cuenta en la cuenta económica. Entonces nosotros ya planteamos una simulación del proceso en Unisim, que es el simulador que estamos usando, que es lo mismo que HYSYS. Lo que les mostré arriba ya está cargado, están las entradas, por ejemplo, de etanol, de agua, la entrada de aire. Esto es todo el ciclo de reformado, las dos water gas shift, la CO-Prox. Y lo que más les quería mostrar es la celda que implementamos, que no, digamos, el simulador no tiene un objeto celda de combustible. Lo único que ofrece son reactores, que con un reactor de conversión uno podría simular la reacción de quemado de hidrógeno con oxígeno, o sea, podría calcular el calor liberado
Pero lo que no puede hacer en el simulador es, de ese calor liberado, cuánto es potencia de celda real, y lo que no es potencia es calor liberado de la celda. Eso es lo que aprovechamos con el ciclo Rankine, que ya también lo tenemos implementado. Entonces, para poder resolver la celda de combustible, lo que tuvimos que hacer es desarrollar un código en Visual Basic, que es el entorno más amigable para comunicarse con el simulador. Entonces, desarrollamos ahí las ecuaciones de la celda, la ecuación de potencial y densidad de corriente, hacemos los cálculos de cómo se distribuye la potencia, o sea, el calor de la celda en potencia y en calor, y entonces comunicamos el simulador con con el programa y con Excel, y vamos y venimos. Entonces, en realidad no es que corremos, ni siquiera es que corremos el simulador en el entorno de simulación, sino que corremos todo desde ese programa, porque tenemos que converger, bueno, la cantidad de aire, la cantidad de etanol que entra, lo hacemos todo desde ese programa. Entonces, lo que sigue es, bueno, el diseño molecular del fluido. Nuestro objetivo es que, por ahora, el fluido que circula en este ciclo, elegirlo o diseñarlo, pero no elegirlo de una lista, sino que de alguna forma del proceso de optimización nos diga qué fluido sería el mejor que podríamos agregar en este ciclo. Entonces, para eso lo que usamos son técnicas de diseño molecular asistido por computadora se llama la técnica, que lo que se basa es en encontrar relaciones entre las estructuras de los compuestos orgánicos y sus propiedades. Entonces, hay alguna forma en la que, en base a las características estructurales, grupos funcionales, disposición espacial de átomos, etcétera, que en base a eso y esa información uno podría estimar las propiedades. Hay muchas formas de hacerlo, una de las más extendidas y que se usa en bibliografía y que incluso es bastante simple de aplicar, que eso es algo que también se busca para no complejizar demasiado el método, que ya es bastante complejo desde por sí, son los grupos funcionales, que lo que asume es que los grupos funcionales individualmente contribuyen a la propiedad global del compuesto orgánico. O sea, uno puede contar cuántos grupos tiene de cada tipo, hace alguna cuenta sumando eso, y con una función obtiene la propiedad del compuesto. Entonces, en forma muy general, lo que dice el modelo es que una propiedad M sub K, cualquiera, que pueden ser cualquiera de estas y más, pueden ser termodinámicas como temperaturas o entalpías, puede ser una toxicidad, puede ser una flamabilidad, pueden ser muchas cosas. Eso se relaciona con la cantidad de grupos funcionales que hay. Entonces hay una función f, que depende de cada propiedad, que es función de un parámetro sigma, y ese sigma es una sumatoria de los grupos funcionales que tiene esa molécula, o sea, las apariciones de cada grupo. Ahora les voy a mostrar un ejemplo para que quede más claro, pero los grupos funcionales que hay de cada tipo en la molécula, y un factor que es un parámetro del modelo ajustado, que relaciona el aporte de ese grupo funcional a la propiedad global. Esa es la base de todos los modelos de grupos funcionales que hay. Hay modelos más simples donde los grupos son más eh, pequeños, y hay modelos más complejos donde empieza a tomar grupos más grandes, y eso complejiza un poco la aplicación del modelo. El modelo más simple, pero a su vez que más propiedades tiene para utilizar, es el modelo de Hovack y Reed, que predice 9 propiedades termodinámicas y una propiedad de transporte, que es la viscosidad del líquido, en función de este parámetro sigma, que es esa sumatoria que les dije. Y casi toda una característica que tiene este modelo que no tienen los que siguen es que la mayoría de los ajustes son lineales. O sea, la dependencia de la propiedad con la sumatoria de los grupos funcionales es lineal, o sea, es directa el agregado de un grupo a el cálculo de la propiedad global. Salvo la temperatura crítica y presión crítica, que son más complejas, el resto es ese ajuste. Entonces, a modo de ejemplo, agregando el 1,9 nonadiol para que se entienda cómo es la metodología del cálculo, qué es lo que buscaríamos ajustar. Uno tiene un grupo, una molécula, y lo que tiene que identificar es qué grupos funcionales tiene, según lo que define ese modelo que estamos estudiando como un grupo funcional. Para este caso, bueno, perdón, la fórmula que queríamos calcular es la temperatura de fusión, la que queremos aplicar, tiene esta forma que es bastante simple. Y si uno va al modelo de Hovack y ve qué grupos funcionales tiene, esta molécula tiene
CH2 y oxidrilos. Son los únicos que tiene para ese modelo. Podría haber otros modelos que ven otros grupos acá. Por ejemplo, otro grupo a veces es dos oxidrilos conectados a una cadena de carbonos. Y si esa cadena de carbonos tiene más de dos, eso es otro grupo funcional. Y eso sería otro más que se agregaría en esta lista. Para Jova, que es bastante simple, y solo ve grupos individuales. Así que serían solo los CH2 y los oxidrilos. En este caso hay 9 CH2 y hay 2 oxidrilos. A su vez el modelo da esas constantes, los M sub I K, que dice que para cada CH2 la temperatura de fusión aumenta 11,27 y para cada oxidrilo 44,45. Entonces es simplemente hacer esa cuenta, este por este más este por este, y eso se lo agregan al 122,5, que es la constante del ajuste, y pueden estimar la temperatura de fusión del compuesto. Que para este caso dio similar, a veces que no da tan bien, sobre todo en esta propiedad. En este caso dio bien, pero la metodología del proceso es esta, es identificar la molécula, identificar qué grupos tiene y hacer este procedimiento. Ahora lo que nosotros queremos hacer es el proceso inverso. Lo que nosotros queremos es definir una propiedad, es decir, la temperatura de fusión que sea mayor a un número o que sea máxima, por ejemplo, en algún proceso, y queremos preguntarnos, bueno, ¿qué debería tener esta molécula para que esa temperatura de fusión sea máxima? Por ejemplo, en este caso, si tuviéramos solo estos dos grupos, lo que uno ve es que, por ejemplo, depende de cómo uno programe, puede tener ciertos resultados que sean erróneos o no. Lo que uno ve de estos grupos es que contra más oxidrilos haya, más temperatura de fusión va a tener, por ejemplo. Entonces uno querría que haya muchos oxidrilos. Entonces si uno limita, por ejemplo, a 11 grupos funcionales y solo pone ese límite, la solución podría ser que haya 11 oxidrilos. O sea que no tiene sentido porque no se pueden unir los 11 oxidrilos. Tienen una sola valencia cada oxidrilo. La otra opción es no poner un límite de grupos funcionales, dejar que resuelva, y la solución que va a haber van a ser 2 oxidrilos y el número más grande posible de CH2. 10, 100, 1000, 1.000.000. Eso va a seguir maximizando la temperatura de fusión. Entonces lo que hay que hacer es, para evitar esas soluciones que no tienen sentido, es agregar restricciones a la formación de estos compuestos. Las dos restricciones más utilizadas, más simples, son que haya una cota para el número de grupos, o sea que el número sea menor a un máximo. Esto se hace por un lado para evitar eso que les comenté, que la solución sea algo que no tiene sentido, pero también en el caso de que haya muchos grupos funcionales, acá en el ejemplo anterior había 2 tipos nada más, lo que va a hacer es que el espacio de soluciones de este problema sea enorme, o sea 10 a la 60 o 10 a la 100, y entonces las soluciones halladas van a ser poco útiles para utilizar, digamos, van a ser poco útiles para saber si esos compuestos son formables o no, para encontrarlos en bibliografía, porque digamos, no es que va a ser complejo de resolver el problema, pero sí va a ser complejo de analizar lo que se obtenga, va a ser pocos compuestos que tengan sentido. Por eso esto se acota a 10 o a 20 como mucho. Ya 20 son bastantes las soluciones posibles. Y la otra regla es lo segundo que les comentaba, que es que esos grupos que uno obtenga, que puedan formar un compuesto, o sea, que no queden enlaces sueltos. Y entonces para una molécula cíclica, es decir, que no forme un ciclo entero, puede tener ciclos internos, pero no un ciclo entero, que lo que dice es, siendo n el número de grupos funcionales, n-1 van a ser los enlaces que hay, y para cada enlace que se forme, cada grupo funcional va a aportar 2 valencias. O sea, el compuesto, supongamos que hay uno a la derecha y uno a la izquierda, cada uno aporta una valencia para generar el enlace. Entonces, este es el número de valencias que tiene que tener el compuesto, y esta es la suma